hicieran las medidas de emergencia en los centros penales. Y el pronunciamiento nuestro, debemos ser claros. Este procurador no está en contra en que se declaren los estados de emergencia en centros penales. ¿Por qué no está en contra? Porque es una disposición legal la que permite que se pueda hacer. Pero esa disposición se debe adoptar teniendo en cuenta las formas y los requisitos que la misma ley establece para su declaratoria. ¿Y cuáles son Eso esos es lo que he dicho. Procurador? El artículo 23 de la ley penitenciaria establece, primero en las formas, que la declaratoria de emergencia debe ser declarada por cada uno de los directores de los centros penales. En atención a qué requisitos, a que ocurra un hecho de fuerza mayor, un caso fortuito, conocimiento de amotinamientos o de desórdenes de parte de los internos, y que eso habilite al director para que pueda declarar de emergencia, aislando en un sector en el que se identifique la problemática o todo el centro penal según la naturaleza de los hechos. Entonces habría que ver, ¿fueron los directores los que declararon la medida? Formalmente sí, pero materialmente vino a raíz de una orden del señor presidente. A través del director general. Sí, porque el señor presidente le ordenó al director general y el director general pues giró la instrucción, entiendo, hacia los directores de cada centro penal. Pero la forma, al menos la que está en la ley, no es esa. La forma es al revés, es el director del centro penal que informa al director general de centros penales quien puede modificarla o ratificarla. Si la ratifica, debe informar a Fiscalía General de la República, a PDDH y al juez de vigilancia penitenciaria competente por el centro decretado. Y ese juez de vigilancia penitenciaria el que tiene la facultad legal de confirmar esa medida, modificarla, ratificarla o revocarla. Ese es el mecanismo, es la forma. Entonces lo que yo dije en mi comunicado es que la forma no se había respetado. Que no se había explicado a la población la existencia de los requisitos que la ley establece. Por supuesto, el día de ayer nosotros, a partir de ese comunicado, como Procuraduría, activamos todas las delegaciones departamentales para que se hiciera verificación en todos los centros penales y determinar en cuáles había restricciones. Según la información que tenemos hasta el día de ayer, alrededor de las 6 de la tarde, en todos los centros penales hay restricciones desde las 6 de la mañana del día 3 de marzo. Ajá. Y hasta el día de ayer, a esa hora, solo teníamos información que en un centro penal, un juez de vigilancia penitenciaria había ratificado la medida. En los demás no tenía. 27. En uno solo de todos los centros penales. Entonces yo quiero confirmarle a la población, este procurador no está protegiendo delincuentes. Está protegiendo la legalidad, está protegiendo el orden constitucional, está protegiendo la institucionalidad. Y eso debemos entenderlo todos y todas. Todo funcionario nos debemos a la legalidad y debemos hacer las cosas conforme la ley nos lo permite. Vamos a ir a una pausa, Lick, y volvemos en breve. Son las 7:22 de la mañana. Siempre. Continuamos en Punto de Vista esta mañana con el licenciado Apolonio Tovar, procurador para la defensa de los derechos humanos. Licenciado, en este tema acerca de el procedimiento que se ha dado, también se hizo mención que en su caso no había mencionado la situación de violación de los derechos humanos de efectivos militares que habían sido asesinados. ¿Cómo estuvo eso, licenciado? Bueno, sí, el señor presidente lo expuso en uno de sus mensajes vía Twitter. Y debo decir que el presidente miente. ¿Por qué miente? Porque el día 29 de febrero a las 9:04 de la noche se posteó un Twitter en el que yo particularmente decía que condeno el asesinato del soldado Santos Elías Díaz Amaya y que en el caserío de Las Isletas en Yamabal, Morazán. De igual lo hice a las 9 de la mañana con 9 minutos el día 3 de marzo en el atentado o el asesinato que sufrió Rigoberto Reyes, también elemento de la Fuerza Armada, y he solicitado a las autoridades que se giren las investigaciones necesarias para que se haga justicia en esos hechos. Es decir, hemos lamentado y hemos condenado el asesinato en contra de estos dos elementos de la Fuerza Armada. Sí lo hemos hecho y lo hemos hecho de manera oportuna. Si ustedes ven, el segundo comunicado ha sido a las 9 de la mañana y yo me pronuncié sobre las medidas ordenadas por el señor presidente
durante la tarde de ese día, es decir, ya lo había hecho. Por lo tanto, creo yo que es una forma de desviar la atención de lo que se está haciendo. Mi pronunciamiento ha sido, como repito, apegado a la legalidad, a la institucionalidad, que es la que nos debemos. Todo funcionario, sin distinción alguno, debemos estar sometidos al imperio de la ley. El artículo 86 de la Constitución establece el principio de legalidad y a ese debemos regirnos. Por lo tanto, el presidente mintió en su Twitter al decir que yo no me había pronunciado. ¿Está poniéndose, digamos, una relación tensa entre el Ejecutivo y la función del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado? Yo espero que no, de verdad. De mi parte no la existe. De mi parte lo que está generándose es el cumplimiento del mandato constitucional. No tengo nada en contra ni del señor presidente ni de ningún otro funcionario o funcionaria de este país. Lo que sí es cierto es que yo dije que mi mandato lo voy a ejercer conforme a la Constitución me permite. Y en estos casos la Constitución me mandata a que me exponga y a que diga lo que se está realizando. Si yo no aprobé la Constitución del 83 que establece el principio de legalidad. Yo no aprobé la Constitución que tiene el 194 Romano I, número 5, que dice que es mandato del procurador vigilar la situación de los privados de libertad. Yo no he aprobado ni ratificado por parte de El Salvador el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que las personas privadas de libertad deben ser tratadas de manera digna. Yo no he aprobado el protocolo facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que le da vida al Comité de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también vigila el tema. Es decir, yo lo que estoy haciendo es aplicar la normativa nacional e internacional en garantía de protección a los derechos humanos de toda la población. ¿A quiénes debo proteger? A todos y a todas. ¿Por qué? Como dije la otra vez que estuve en este escenario, porque somos personas, ¿verdad? Entonces, reitero, mi comunicado o mi pronunciamiento en relación a las medidas ordenadas por el señor presidente no están encaminadas a oponerme a que se establezca media emergencia. Lo que yo dije es que se debe hacer respetando el marco legal que establece la forma y los requisitos que deben adoptarse para ello. ¿Y cuáles son las acciones que mandata ese marco legal para articular el sistema penitenciario? Usted lo mencionaba, tiene los jueces penitenciarios, hay consejos criminológicos. ¿Qué se establece, por ejemplo, para articular esfuerzos? Porque, no solo son pandilleros los que están presos, hay gente que está por otros tipos de delitos, procurador. Sí, efectivamente. Mire, nosotros tenemos sistema de divulgación e información en derechos humanos. Damos capacitaciones para que las personas vinculadas al tema conozcan el trato digno a otra persona. Para que usted le diga, mire, ¿cómo es el trato digno a otra persona? Pues básicamente es cuídese a usted mismo. ¿Qué no haría en contra? Preguntaba sobre las acciones, por ejemplo, en un estado de emergencia extraordinario, por ejemplo, del juez de vigilancia penitenciaria. Sí, el juez de vigilancia penitenciaria, lo que la ley le obliga, la ley penitenciaria, es primero entrevistarse con los internos para verificar las condiciones en las que están. El Consejo Criminológico se activa en atención a los beneficios que puedan optar los internos por el proceso de resocialización que debe haber. El sistema penitenciario de El Salvador es un sistema progresivo, eso indica que debe haber un avance de readaptación durante el tiempo de cumplimiento de pena para que cuando termine de cumplir la pena vuelva a la sociedad y vuelva rehabilitado o resocializado, ¿verdad? En eso intervienen. Entonces el juez de vigilancia penitenciaria lo que tiene que vigilar es la condición en la que están y los plazos en el cumplimiento de la pena. Y estas reuniones se dan después de un estado de emergencia, o sea, la primera medida de un estado de emergencia se deriva, procurador, según han dicho las autoridades de seguridad, porque aparentemente las estructuras criminales desde la cárcel siguen planificando delitos. Sí, a ver, si siguen planificando delitos y siguen habiendo comunicación con el exterior, sí, mediante llamadas telefónicas, mensajes o lo que exista, sí, ahí lo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. ¿Por qué se generan? Porque hay señal de celular, de internet, o porque se tienen aparatos para accesar a las señales. O porque mandan mensajes, dicen también. Pero hay que tener los aparatos. Entonces significa que los registros no está siendo oportuno, o los mecanismos de seguridad no están siendo oportunos para evitar que ingresen ese tipo de aparatos a los centros penales. Entonces, si se tiene esa información, también la ley le dice, la ley penitenciaria, identifique el sector
aísle al sector, identifique a las personas, individualice las responsabilidades, pero hacer un castigo colectivo, el mismo... el señor Vivanco seguramente sí, lo leyeron, él está diciendo que no puede haber un castigo colectivo por una actuación singular. Entonces también el Estado debe singularizar esa información que tienen, deben individualizar a la persona y procesarla, pues, sí. ¿Verdad? No estamos en favor de delincuentes, voy a reiterar, no vamos a defender nunca delincuentes, vamos a garantizar o vigilar siempre el debido proceso en todas las actuaciones de los funcionarios. Bueno, esperaremos. Y hay otro caso, procurador, también que se conoció, aunque es de 2017, el video sobre una golpiza de elementos a un niño con discapacidad. Los malos procedimientos, el exceso de autoridad, no es solo este caso, hay otros, pero ¿cómo analiza la Procuraduría estos excesos autoritarios? Hemos venido revisando el video, es totalmente lamentable. Me uno a la expresión del director de la Policía Nacional Civil que dijo que es indignante, y lo es realmente. Yo he instruido ya a mi equipo para que comience a elaborar un pronunciamiento en relación al tema, para que vayamos a verificar las condiciones en las que esto ocurrió. Según estaba viendo la información que publicó el señor presidente de manera muy oportuna también, que dice que fue en el 2017, entonces también nosotros nos vamos a sumar y nos sumamos desde ya a la condena pública en contra de ese agente de la Policía Nacional Civil que de manera evidente hace abuso de su poder en contra de un niño, ¿verdad? Primero es un niño que está en total vulnerabilidad y además es un niño con discapacidad, ¿verdad? Entonces eso es totalmente lamentable y condenable. Y me uno a las expresiones ya expuestas por el señor presidente de la República, por el señor director de la Policía Nacional Civil, el ministro de Seguridad Pública y el señor fiscal general de la República, condenando el hecho y solicitando a estas autoridades que pongan todo su esfuerzo para individualizar al agente y que sea sometido a los correspondientes procesos. Ya hay antecedentes de esto. El año pasado allá en la colonia El Progreso de Santa Ana se conoció otro caso, procurador. ¿Se le da seguimiento desde la Procuraduría a estas investigaciones? Sí, eso, el Santa Ana fue un joven que estaba ya esposado y uno de los agentes pues le hace unos puntapiés en la cara y se le para sobre el cuerpo. Entonces sí, nosotros hemos dado los seguimientos respectivos. Lo último que supimos es que estaba en fase instructiva el proceso penal en contra de los agentes y que había un mal entendido, dijeron ellos, ¿verdad? Pero sí, nosotros le hemos dado seguimiento, lo condenamos de igual manera. Esos hechos los hemos condenado. ¿Cómo trascender, procurador, a que nuestra policía, en todas las policías y malos agentes? Fíjese que sí, a partir de esas actuaciones, digamos, también nosotros participamos de una mesa que se denomina actuaciones policiales, en la que es instalada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, y participamos juntamente con diversas organizaciones de la sociedad civil, y en ella se analizan patrones que pueden ser repetitivos en la Policía Nacional Civil, con la idea que las autoridades que están ahí también de la Policía Nacional Civil las retomen y las divulguen para evitar que eso continúe. También tenemos una mesa bilateral en cada departamento con la Policía Nacional Civil para tratar temas puntuales por departamento. Eso nos está ayudando un poco a minimizarlo. También hemos participado juntamente con un organismo internacional en un proceso de formación en derechos humanos en agentes de la Policía Nacional Civil. Estamos programando diferentes procesos de formación en derechos humanos en agentes de la Policía Nacional Civil particularmente y en agentes de centros penales. Creemos que en esos dos sectores nos puede ayudar y hay dos organismos internacionales que nos van a apoyar en esa temática. Comité Internacional de la Cruz Roja ayuda en ese aspecto. Ellos son unos de los que nos van a colaborar. Sí. Nos han ofrecido colaboración en ese tema y justamente vamos a retomarlo. Tenemos una llamada, licenciado. Buenos días. Gracias por esperarnos. Está en la línea 1. ¿Aló? Sí, adelante, lo vamos a escuchar. Bueno, yo estoy bien claro que los derechos humanos nunca han servido al marco legal constitucional, sino que a lo irregular. Ellos son apéndice a los grupos de Mara. Es como dicen que no se puede servir a Dios y al diablo, ellos le sirven al diablo. Sencillamente es algo que ya está esquematizado. Entonces, pero como mi modo así, vivimos en un país convulsionado y estos señores se aprovechan de la coyuntura para que el señor presidente lo esté marcando, es porque tiene razón. Así es que lo que le invitaría es que yo nunca he visto que hagan negro a un blanco, ni al revés. O sea que
es por gusto. Estos señores, por mucho que les diga, siempre van a defender a los delincuentes. Muy buenos Bueno, días. muchas gracias. Bueno, Tenemos aquí otra el llamada en la procurador línea ha 2. dicho, y el oyente quizás no lo escuchó, pero él ha dicho que no está defendiendo a delincuentes, que está cuestionando el procedimiento que rige el marco legal y que se vulneró para declarar la emergencia en las cárceles del país. Claro, siempre hay actitudes de esta manera, Neri. Tenemos otra llamada en la línea 2. Hola. Bueno, ya colgo. Adelante. Sí, bueno, yo quiero decirles de la vez anterior, existe una estigmatización hacia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al procurador en particular, porque siempre se ha tildado a esta institución como defensora de delincuentes, y eso no es así. No es así porque el derecho humano, desde su doctrina, establece que le pertenece a las personas por ser personas. No por pertenecer a un grupo, no por ser bajito, por ser alto, no por ser niño, o por ser mujer o por ser hombre. No, nos pertenece porque somos personas. La década de los 80, ¿qué derecho humano se respetaba en la década de los 80 en el conflicto armado? Y no, la Procuraduría nace como una respuesta en el 92 con los acuerdos de paz, porque en el 80 no había respeto a los derechos humanos, pues. Es que de ahí surgimos. Esta institución tiene una historia y tiene a la base la sangre de cerca de 70,000 personas. Que de haber existido una procuraduría en la década de los 80 que respondiera a los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente a los principios de París que generan o establecen la independencia en su actuar, seguramente muchas de las actuaciones aberrantes que ocurrieron en los 80 no hubiesen ocurrido, o hubiese habido una persona que los hubiese denunciado. Y ahí, en este marco de lo que usted acaba de mencionar, procurador, pendiente la ley de reconciliación nacional y de justicia restaurativa, los países en una etapa de posguerra, ya nosotros estamos más adelante de esa etapa. ¿Cómo enfrentar estos procesos de reconciliación y de acceso a la verdad y a la justicia? Vea, ese es un tema importante para el país y delicado en su atención. Pero en esa ley, el decreto de ley que se aprobó, por ejemplo, sí, nosotros hemos sido claros. Como Procuraduría nos hemos expresado en más de 4 oportunidades en el último mes. ¿Por qué? Fui el único funcionario que se dedicó a ir a escuchar a las víctimas al terreno. Yo no he visto a ningún otro funcionario que ande allá caminando sobre el polvo en las comunidades escuchando a las víctimas. Fui el único. ¿Por qué? Porque la Sala de lo Constitucional dijo que en esa sentencia debía escucharse a las víctimas para el momento de formación de ley. Entonces mi idea es escuchar a las víctimas y transmitir su mensaje a los diputados para que consideren lo que ellas están pidiendo. En ese sentido deben cumplirse los requisitos de acceso a la verdad. Debe cumplirse la garantía de no repetición. ¿Pero qué tuvimos el 9 de febrero? Un evento que evidentemente llevaba a pensar que aquí no hay garantías de que esto no vuelva a ocurrir. Debe haber reparación para las víctimas y debe haber justicia. Hemos hecho un documento en el cual hemos recogido todos los insumos que las víctimas nos dieron. En reparación, por ejemplo, están pidiendo a las víctimas que haya reparación individual, reparación colectiva y reparaciones morales. En reparaciones morales están diciendo que no quisieran ver que participen de puestos de elección popular o en puestos de decisiones importantes a personas que hayan sido nombrados en la Comisión de la Verdad como victimarios. No quieren. Y eso lo establecía el proyecto que fue vetado. Es correcto. Y moral, en una reparación colectiva, están pidiendo lo mismo que pedían antes y durante el conflicto armado: acceso a energía eléctrica, acceso a agua potable, reparación y construcción de calles para acceso a las comunidades. En educación, que las escuelas por lo menos tengan a 9º grado en esas comunidades que todavía siguen en abandono. Que haya una unidad de salud que tenga personal de atención y que tengan medicamentos. Y particularmente piden atenciones psicológicas. Estas cosas son básicas y no son un regalo para la población, son derechos que le asisten desde la Constitución, son derechos fundamentales, son derechos humanos, no son otra cosa, ¿verdad? Ahora, ¿debemos culpar al actual gobierno sobre la condición que está en las comunidades? No podemos hacerlo. Los responsables son los últimos gobiernos de los 30, 40 años que hemos tenido,
que han mantenido en el abandono todas estas comunidades que han sido altamente afectadas por el conflicto armado. Pero después de 10 años, a partir de ahora, 15 años, si eso no cambia, también vamos a incluir como responsable el actual gobierno. Por esa razón, el actual gobierno tiene la obligación ahora de tomar medidas y tomar algunas políticas públicas que vayan encaminadas a la garantía de los derechos fundamentales, para que ya no decir derechos humanos porque sienten que es otra cosa, ¿verdad? Derechos fundamentales de las personas, en este caso las víctimas, y en el acceso a la justicia. Todas las víctimas dicen que quieren justicia. ¿Y qué significa justicia? Dígame. Significa que las personas que han sido mencionados como violadores de derechos humanos, en este caso crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, sean procesados y que sean investigados objetivamente. Por supuesto que se les debe respetar el debido proceso, se les debe respetar el principio de inocencia que también la Constitución lo establece. Y si en caso son encontrados culpables, pues que hay una sanción. Eso, y la sentencia ha sido clara, una sanción ejemplarizante. Bueno, procurador, se nos terminó el tiempo, lástima por los retrasos, pero será en una nueva oportunidad y gracias por haber venido, procurador. Gracias a ustedes, las disculpas del caso, realmente lamento no haber venido a tiempo, sí, pero hice lo posible. Posible. Estaremos pendientes para una próxima ocasión. Gracias.